Soy José Sande y hoy tenemos con nosotros a Abelardo Fernández Bagüés. Abelardo es profesor de Economía de secundaria. Ahora tiene destino en Asturias, pero lo conoceréis todos seguro porque es autor de muchos libros y muy buenos de editorial McGraw-Hill. Voy a leerlos para no olvidarme de ninguno. Así tenemos Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, que es las siglas que conocemos como IAE, ¿no? Esto era de la ESO 11. Tenemos, esta siempre me olvido el nombre, Formación y Orientación Personal y Profesional, que es la nueva materia que atribuyeron a nuestra especialidad de Economía en cuarto de la ESO, LONLOE, ¿no? También has hecho el libro de primero bachillerato general, Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial, y Economía y Emprendimiento de cuarto de la ESO, nueva asignatura también de LONLOE. Estos dos últimos, coautor con Anso Penalova, ¿no? Entonces, bueno, antes de nada, bienvenido Abelardo, antes de nada al podcast, ¿no? De estar aquí contigo. Muy bien, eres asturiano, impartiste docencia en Málaga y Madrid en secundaria y también en la Universidad Carlos III como profesor asociado en las asignaturas de macroeconomía y crecimiento económico. Actualmente tienes tu destino en el IES Pando de Oviedo. Eres una persona muy polifacética. Solo hablar de tu faceta musical y de cine podríamos tener para varios podcasts, que no descartamos si seguimos haciendo podcasts, ¿no? Incluso tienes una nominación al Goya incluido, es decir, que vaya nivel, ¿no? En este podcast vamos a centrarnos en lo que es la docencia de economía, tu libro de texto y el proceso de oposiciones docentes, porque además ha sido tribunal de oposiciones en años recientes, ¿no? Me estoy acordando ahora que, curiosamente, tuve una opositora de proceso de gestión administrativa de Galicia que tenía, no sé si un Goya o dos, y sacó la plaza de 3 años. O sea, tenía uno o dos, uno seguro, no me acuerdo si fue una y otra nominación, me acabo de acordar ahora esta chica María, ¿no? Bueno, entonces, bienvenido, y la primera pregunta es, se la hago a todos los invitados, ¿por qué decidiste opositar? Pero en tu caso, claro, al ser tan polifacético, tener tantas inquietudes y desarrollarse a un nivel tan alto, podemos ser un aficionado que un nivel de, digamos, de competencia como tienes, ¿no? Entonces, ¿por qué opositaste a economía y por qué a secundaria? A ver. Bueno, yo siempre estudié música desde pequeño, desde niño. Y la economía fue de forma natural también mi otra gran pasión. Entonces, si te recuerdas, nosotros de pequeños jugábamos al Spectrum y al Amstrad y estos ordenadores. Sí, y teníamos que programar los juegos, porque no era como ahora. Había revistas en las que ibas copiando el código y ibas haciéndote tu juego y aprendías a programar. Y yo todos los juegos que me hacía eran de economía. O sea, siempre fue de gestión, de equipo de fútbol, de empresas, y siempre se me encantó el ámbito de la economía. Luego estudié carrera de económicas, pero seguí estudiando música en el conservatorio. Y cuando acabé la carrera, saqué posiciones en música, pensando que a secundaria, pensando que, o sea, yo diría que no era lo suficientemente bueno como para tratar de terminar el superior, acceder a la carrera musical. Entonces digo, bueno, me saco la plaza y puedo dedicarme a la música y a la docencia y tal. Y luego estuve 6 años de profesor de música en Málaga. Ahí también estuve de preparador de música y tal. Y luego ya me pasé hice el traslado, hice la especialidad de economía y me trasladé a Madrid por economía. Y luego mis padres eran profesores, ¿sabes? Por lo cual, pues de pequeño estabas ahí cogiendo su libreta de nota y apuntando tus notas imaginarias. Y bueno, fue muy natural. ¿Eran de secundaria o sí, maestros? De secundaria los padres? Sí, de filosofía e inglés. De secundaria los dos, los míos eran maestros. Entonces, has trabajado en Andalucía, en Madrid y ahora en Asturias. Sí. A nivel organizativo, legislativo, funcionamiento, ¿qué diferencias has notado entre estas 3 comunidades, ¿no? Bueno, uno siempre está un poco sesgado por la experiencia que ha tenido en sus centros en particular, ¿eh? Yo en Madrid estaba en Madrid, yo estoy en un barrio en Pumarín, que es un barrio bastante modesto, pero bueno, a grandes rasgos, yo creo que se puede decir que Madrid es un poco más meritocrático que Asturias a nivel de organización de la secundaria. Por ejemplo, los exámenes de grado son más difíciles, son más completos. No han renunciado a herramientas como análisis de cuenta de resultados o rentabilidades que en Asturias han desaparecido, ¿no? Y luego también en Asturias tenemos una carrera docente que es esencialmente burocrática, que consiste básicamente, yo no creo que nunca nadie haya perdido esa carrera docente, que básicamente es dejar pasar años y firmar papeles. Entonces, yo creo que en ese sentido es un poquito más meritocrática, sí, es un poquito más competitiva. Y Asturias es un poquito menos. Qué curioso.
Tú entiendo que a nivel personal te gusta más el modelo de Madrid, entonces, ¿no? Hombre, yo creo que sí, no creo, o sea, creo que sobre todo porque en la Val de Asturias y otras comunidades se han quitado muchas herramientas que son útiles y han dejado lecciones que son memorísticas, o sea, todo lo contrario de lo que predican en realidad, ¿sabes? Y entonces los chicos no hacen IVA, porque eso es esencial, ¿no? En Asturias ya no te hacen ni siquiera fijo PRT, tampoco un sistema de generación de recursos, nada, ¿sabes? ¿Sabes? Elección de alternativas de inversión, de analización de resultados, ya no te hacen rentabilidades. Es decir, casi todas las herramientas que realmente son útiles y prácticas, pero que tienen un mínimo de dificultad, las han eliminado de lado. Y en Madrid algunas de esas herramientas permanecen de formas. Entonces, a mí me parece que estamos alejando del currículo de bachillerato, al contrario de lo que se pretende o lo que dicen pretender, lo estamos alejando de aportarles herramientas útiles para su vida laboral y para sus estudios sociales. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, en relación a tus libros de texto de ese bachillerato con McGraw-Hill, ¿no? Que es la editorial para mí de referencia, ¿no? Ya lo era antes de entrar yo a dar clase, porque los manuales que tenía en la carrera eran de McGraw-Hill, ¿no? El Samuelson, todos, ¿no? Y ahora mismo en ese bachillerato en economía, con diferencia, sois la editorial de referencia y, vamos, un prestigio bien ganado, además, ¿no? Entonces, siempre me ha sorprendido que te he visto siempre en escritos y demás un gran nivel científico, de rigor, ¿no? Recuerdo a veces que en Facebook hace años pues había alguna discusión, tú siempre te apoyabas en papers, ¿no? En datos. Claro, eso es bastante atípico. Y en Facebook y más a veces en secundaria, ¿no? Y en cambio, por otra parte, los juegos que introduces en los libros de texto, ¿no? Pondré en el enlace, por ejemplo, el de juego de lecciones generales, ¿no? Son muy creativos, pero a la vez tienen un gran pozo. Yo, por ejemplo, estoy muy cansado cuando reviso programaciones de oposiciones, de opositores, que en segundo de bachillerato ponen hacer una sopa de letras, hacer un crucigrama, pinta... Claro, confunden. Realmente no tenga ese pozo creativo, ¿no? De lo que se me ha ido la cámara, voy a colocar a ver si... Bueno. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu proceso creativo para escribir los libros? Y al margen de que tienes que seguir un currículo oficial, evidentemente de ahí no te puedes escapar. Y después también cuando uno trabaja en una editorial, pues tiene que seguir unas líneas editoriales, ¿no? Si tienes algún método o sistema para lo que sería este proceso creativo de escribir los libros, Abelardo. Sí, mira, te cuento primero los libros y luego nada, respecto a los juegos. En los libros sí, lo primero que hago es dedicar un mes, más o menos, si ya es en verano que le traigo un libro, pues me dedico a agosto, a ver cómo se plantean las cuestiones fundamentales del currículo, cómo se plantean en otros países. Es lo primero que hago siempre. Entonces, como ahora tenemos acceso a todos los currículos tenemos acceso a materiales didácticos de Harvard, por ejemplo, de cualquier universidad americana, por ejemplo, pues claro, vale, en cursos introductorios de estas universidades, ¿cómo se está planteando esta cuestión? ¿Qué enfoque tiene? Luego también consulto la web de Teach Speak Teacher, de cursos didácticos para secundaria. También, por ejemplo, estos servicios de estos resúmenes de libros, como Blinkist. Entonces, lo primero es intentar pensar, vale, oye, ¿esto cómo se está haciendo en los sitios? Y entonces ya te da perspectivas, ¿no? Y esa es como la primera parte. Y luego es la de contactar con empresas. Las personas que siempre son algunos de los libros estos como el de Economía de Emprendimiento, el de FOC, verán que los materiales son todos empresas reales y hay muchísimas empresas contactadas que aparecen listadas al final del libro. Entonces, claro, tengo que hacerlo antes, ¿no? Viendo qué tipo de materiales voy a necesitar, contactar con empresas. Y luego también aprendo, me entrevisto con ellos para aprender cómo se implementan aquellas herramientas que vamos a ver en los libros y se implementan en el mundo real, a tenerlo luego de forma presente. Entonces, una vez que he hecho esas dos cosas, ¿vale? ¿Sabes? En comprender cómo se enfocan las cuestiones fundamentales en otros sistemas educativos. Y luego, contactar con empresas, ya me voy a hacer un programa de unidades. Y luego ya es en septiembre y luego típicamente tienes 2 semanas para cada unidad y luego son 3 revisiones y ya, a partir de ahí es encerrarte y trabajar. Y luego relaciono los juegos. Sí. ¿Quieres preguntarme algo sobre esto? Sí, cuando terminas el libro a través de los juegos,
¿qué sensación te queda al terminar un libro? ¿De alivio? ¿De satisfacción? ¿Mezcla de ambas? ¿Cuál es la sensación que más prima? La sensación que buscas es la de contar aquello que querías contar. O sea, que no tanto... Puede quedarte algunas dudas de dificultad, pero estás buscando... Muchas veces estás llevando al libro cosas que también has planteado en tu aula, ¿no? Y al final es todo aquello que has recogido. Buscas la satisfacción personal de pensar que has hecho un buen trabajo, o por lo menos que has hecho el trabajo que tú querías hacer, ¿no? Luego, lógicamente, el trabajo que tú querías hacer, qué bonita. Sí. Y luego, respecto a los juegos, frase, el trabajo y luego en el libro de Fogg, que sí que hay algún jueguecito y más prácticas de este tipo, yo creo que lo importante de la gamificación es tener claro en cada juego qué herramienta o qué mecánica quieres comunicar. Quieres comunicar en un contexto que sea emocionalmente relevante, en un contexto de juego, pero tener exactamente, dices, vale, después de jugar a esto, el chico exactamente qué herramienta ha aprendido o qué concepto ha podido interiorizar, ¿sabes? Hay que tener un propósito, porque el juego no tiene ningún sentido, ¿sabes? Entonces, pues efectivamente, sí, es decir, el tema es ese, no es hacer un juego por jugar ni por ocupar un tiempo de clase, ¿no? Sino por el tema de que realmente tenga ese pozo, ¿no? Ese pozo de conocimiento. Entonces haces el juego para que el chaval, sin darse cuenta, esté interiorizando ese concepto, esa mecánica, esa herramienta. Esa es, digamos, cuando, Abelardo, realizas libro de texto, a mí me ha pasado, coges, claro, el BOE, al detalle, en los currículos, ¿no? Entonces tienes que examinar muy bien cada ley educativa, ¿no? En cambio, cuando eres profesor, y también me ha pasado, y no me dedico a hacer libros de texto, casi no te enteras ni que ha cambiado la ley. Sigues dando lo mismo prácticamente, ¿no? Pero claro, el autor de libros de texto sí que está al día del momento. Entonces, de las 4 grandes leyes educativas que cambiaron el currículo de economía, que fue la LOCSE en el 90, donde nació la especialidad, la LOE en el 2006, la LONCE en el 2013 y la LONLOE en el 2020, yo creo que tú pasaste por las 4, ¿no? Es decir, tú la LOCSE llegaste a ver el currículo LOCSE. Eran muy parecidas. De hecho, cuando cambiaron, porque claro, es la LOE 2006, pero no me acuerdo ahora si se implantó en el 2009. Era muy divertido las juntas de evaluación, porque estabas en las evaluaciones y decían, en primero no se pueden poner ceros, hay que poner unos. Y estabas en segundo bachillerato y ahí ponías ceros. O sea, según estuviera implantada era la LOE en un curso otro que era muy similar, los currículos, ahí había cambiado el título que era, de eso te acordarás, era Economía y Organización de Empresas, en vez de Economía de la Empresa. ¿Tú te acuerdas de haber impartido Economía y Organización de Empresas? No, porque yo estaba en música entonces, al principio. Ah, vale. Entonces tú no cogiste el currículo, el currículo LOCSE, era muy parecido. No. Y simplemente, pues eso, había un año de tránsito de que podías poner ceros o unos. Y estaban todo el mundo, los profesores confundidos. Es un cero, es un uno, no se puede. En esta evaluación de primero, no, en esta de segundo, sí. Entonces, los currículos que has conocido, que son muy similares, ¿con cuál te quedas? O sea, ¿cuál te ha gustado más hasta ahora en cuanto a contenido? La primera reflexión que se puede hacer respecto a las reformas educativas es que todas van en la misma dirección. Todas te repiten que el aprendizaje tiene que ser más significativo, más contextualizado, más emocionalmente relevante, más integrado con otros saberes, o sea, siempre. Entonces, realmente, hasta el alumno que ha tenido algún cambio añadido es básicamente escoger toda la terminología, barajar todos los términos, sacar otra colección de terminología y empezar a dar cursos otra vez de pedagogía, 5 años, y volver a hacer. Esto es como Sísifo, como la maldición de Sísifo, ¿no? Básicamente simplemente es un cambio terminológico, ¿sabes? No tiene hasta la LOMLOE, porque la LOMLOE es verdad que introduce 3 cambios, algunos, en mi opinión, con los errores de diseño terribles, pero 3 cambios que serían cambiar la forma de evaluar, luego formaliza las situaciones de aprendizaje, que es un tipo de ejercicio pues, más integrador, con un resultado final, bueno, más significativo, y luego tienes la intención o apunta la intención de trabajar por ámbitos y proyectos. Pero hasta el alumno realmente no hay cambio, básicamente, hay muy poquita cosa. Es básicamente eso, volver a inventar la terminología de la disciplina para que las personas que viven de impartirla pues puedan volver a dar cursos durante 5 años, básicamente ha consistido en eso. Entonces, sí, ahora, ¿cuál me quedaría? Es complicado. Cada uno tiene sus... Complicado. Podríamos hablar de eso.
Yo del alumno, bueno. Sí. El alumno no te parece muy abstracto. No, a ver, el alumno tiene unos errores de diseño. Sí, tiene unos errores de diseño, que de verdad, yo me imagino a alguien ¿sabes?, de recursos humanos, de Google, poniendo la evaluación para evaluar o yo que sé, una universidad seria, y de verdad, yo me imagino a la gente mirando y diciendo a este hombre que ha tomado. Pero vamos a tratar de gestionar esto, mirad. A ver, la idea básica en la evaluación no es que la evaluación es por criterios, los criterios te miden al grado en que se tienen las competencias, y luego nos han repetido un millón de veces varias ideas que son imposibles. Una es que tanto criterios como competencias no se ponderan. Pero eso lo han repetido un montón de veces, ¿no? Incluso alguna vez que los instrumentos tampoco. Bueno, primero, sí. ¿qué significa no se pondera? Porque no se ponderan, temáticamente no tiene ningún sentido. Tú tienes una nota a partir de otras, evidentemente una evaluación a partir de otras, evidentemente hay algún tipo de ponderación matemática, pero bueno, en su lenguaje matemático interior de ellos personal, no se pondera significa que lo ponderas todo. Hacemos una traducción. Pero, en primer lugar, tenemos que, como cada competencia tiene un número desigual de criterios de evaluación, si tú no ponderas criterios, estás ponderando de forma desigual las competencias, ¿no? La competencia que tiene más criterios, que comprende más criterios, vale más. Y si haces al revés, y lo que haces, evalúas como la nota media de las competencias, lo que estás, digamos, ponderando de forma desigual son los criterios. Eso es matemática pura, es evidente, ¿no? Y eso les ha pasado a ellos cuando han tenido que hacer, por ejemplo, aplicaciones como Seneca, que claro, empezaron haciendo la nota como media de criterios, veían que cada competencia tiene un valor completamente diferente, ahora han pasado a hacer la nota como media de competencias. O sea, ni siquiera ellos saben lo que han hecho. Luego, la evaluación lo es, aparte de estos fallos, pero aritméticos, o sea, de básica de adquisición de competencias matemáticas de primaria. Otro problema que tiene es que nos repiten una y otra vez que tenemos que desarrollar herramientas de evaluación que sean objetivas, precisas y que abarquen los criterios de forma completa. Pero luego nos describen unos criterios que son completamente genéricos, abstractos, que cada uno de ellos te comprende 2 carreras universitarias, ¿sabes? O sea, yo cogí uno al azar aquí para leerlo, ¿sabes? Que dice el 6.4 de Economía y Emprendimiento, dice criterio, tú fíjate. Valorar críticamente el problema económico de la escasez de recursos y la necesidad de elegir conocer la realidad económica andaluza y los problemas de interacción social desde el punto de vista económico, aprovechando este conocimiento en el afrontamiento eficaz de retos. Madre de Dios. Impresionante. O sea, aquí entran sistemas económicos, el modelo FPP, clasificaciones de bienes, cómo se reparten las rentas y hasta la geografía económica de Andalucía. O sea, aquí, y eso es solamente un criterio. Luego tienes una competencia que comprende pues 4 criterios como este. Entonces, tú dime, ¿cómo se puede hacer un instrumento que abarque? Porque además tú cuando estás explicando, empiezas a lo mejor a diseñar los chicos a representar gráficamente conceptos económicos que les has explicado, o medir variables económicas, que sea. Tú vas abarcando estos criterios poquito a poco, ¿sabes? Y no hay nada que los abarque por completo. Entonces, es totalmente contradictorio que te digan que tú puedas evaluar esto de forma completa y objetiva cuando ellos están formulando estas competencias, estos criterios de forma totalmente genérica, subjetiva. O sea, es absurdo. O sea, es un disparate. Entonces, o sea, hay que decir que esto es un disparate, que aquí el emperador está desnudo, lo que te decía antes, y a mí lo que me asombra es que nosotros, que somos un cuerpo que se supone que tenemos una preparación un poquito por encima de la media nacional, nos den esto y no hagamos nada. Es que esto no hay por dónde cogerlo. O sea, técnicamente está muy mal hecha. ¿Sabes? Entonces, esto no es aceptable. Yo no digo ya desde el punto de vista de las motivaciones, propósitos, intenciones que tengan los pedagogos que hayan hecho esto. Técnicamente es un desastre. No se puede implementar como Dios quiere. Se pueden pasar haciendo cursos de evaluación de LOE 50 años si quieren. Y seguirán sin enterarse ni ellos ni los profesores. Esto primero tienen que no puedes reformar políticas públicas sin testearlas antes, ¿sabes? Sin ponerlas a prueba y sin tener alguna evidencia empírica de que funcionan. No puede ser que a alguien se le ocurra algo, ¿sabes? Simplemente un montón de terminología y unas ideas abstractas las implemente mal y luego se desarrollan legislativamente a nivel nacional. Esto es de locos. Esto primero tiene que volver a sentarse, formalizarlo bien, luego testearlo y luego implementarlo.
como sería en cualquier empresa, pues sería en cualquier institución serio. Entonces, a mí me parece una exhibición. Y lo digo claramente. Esto no se puede hacer así. Esto está muy mal hecho. Vamos, más claramente no puedo decir. Y me siento muy afectado por esto. Yo soy profesor, también soy autor de libros, pero sobre todo porque esto está muy mal diseñado. Y bueno, ya está. Yo creo que con esto ya me he desahogado bastante. Que no quiero decir que los propósitos sean malos, pero no se puede desarrollar así. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dices, Abelardo. De hecho, claro, yo como he seguido el proceso, tanto a elaborar libros de texto como preparar opositores, iba viendo cómo iban saliendo los decretos de las comunidades y lo que tú dices, había un fallo de que eso no encajaba, era un puzzle que no encajaba, no tenía sentido las piezas, y por otra parte, no entendían bien lo que estaban haciendo los que estaban desarrollando los currículos. Yo detecté, no voy a nombrar comunidades, pero detecté fallos garrafales, que después sacaron correcciones. Hubo elaboradores de currículo de comunidades de economía que se enfadaron conmigo. Dije, problema de ellos. Mira, esto que ha sacado directamente es una basura, ¿sabes, no? Y entonces se juntaron que las piezas del puzzle no encajan por ningún sitio, lo que tú has explicado muy bien, y después las prisas en sacar algo. Y entonces lo que ha salido es una basura en gran parte de las comunidades. Vale, igual no en gran parte, igual son unas, no sé. Pero quiero decir, y el problema es que no importa a nadie. Esto sale en los boletines, se aplica y ya han pasado 2 años. Fíjate que el otro día revisaba que en la LOMLOE había una novedad, que era que se creaba una especie de comisión intercomunidades para armonizarla, ir corrigiendo las diferencias, para que no sean tantas diferencias. A día de hoy no hay ninguna noticia de esa comisión en 3 años. Es decir, figuraba en la legislación, en el BOE, que se iba a crear eso, que era buena idea, porque a veces las diferencias son mayores. Cuando alguien me dice, no sé si presentarme en Andalucía, en Canarias o en Asturias, yo le digo, pues es que donde te presentes, la programación, es como si tienes que hacerla en coreano, en ruso cirílico o en euskera. Es decir, no tiene nada que ver. En Asturias, por ejemplo, tenéis las unidades de programación, de ATELA. En Galicia no nombran en todo el DOGA unidad, situación de aprendizaje, no lo nombran, ni competencia específica, le llaman objetivos serales y tal. En Andalucía parece que las secciones de aprendizaje son las tablas de la Biblia, ¿no? Entonces quiero decir que ha sido un desastre el diseño original y después la implementación, ¿no? Pero al final la sensación que queda es da lo mismo. Es decir, que realmente van 2 años y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Tú al final qué nivel de impacto crees que tiene realmente en el aula estos cambios en la forma de dar clase, de evaluar? Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Abres un programa como el Seneca, pones todo 6, 6, 6, 6, 6 y ya está, ¿no? Entonces, tú, en tu experiencia, ¿ha habido cambios reales en el aula? Bueno, también se han flexibilizado las condiciones de promoción en cuanto a ESO. También los profesores a sentirse más inseguros respecto de cómo deben afrontar eventuales procesos de reclamación, tienden a arriesgar menos. El tema también de, ¿sabes? El eliminar los exámenes de septiembre, por un lado, adelanta los de junio, crea incentivos perversos para que un profesor sin mejora notas pueda tomarse unos días libres, entre comillas. No debería ser así, pero es un incentivo que está ahí. Y también incrementa la percepción de riesgo para el alumno. Es decir, bueno, si le suspendo ya repite, con lo cual eso también tiende a mejorar un poco las notas. También el hecho de que ya no puedas concretar el grado de insuficiencia en las competencias adquiridas por el alumno, no puedes poner si es un 4 o un 1, hace que los padres tengan menos información acerca de cuál es el desempeño de su hijo. O sea, la lista de disfuncionalidades es interminable, afecta a todos los niveles, claro, pero para peor. Habrá profesores, sí que hay una especie de conciencia de que debemos tratar de integrar, digamos, evaluar de una forma más competencial, pero yo creo que evaluar bien de forma competencial es algo que depende sobre todo de la motivación y la preparación técnica del profesor. Es decir, una persona que ama su materia y que le gusta contar cosas de su materia va a tender a evaluar de forma más competencial. Y eso lo vas a conseguir en el proceso de oposiciones. No, si tú tienes
gente que adora la economía, que sabe de economía y que le encanta hablar de contar economía, enseñar economía, ya hacían evaluación competencial y antes de que existiera la, ¿sabes? La 9, porque Sí, sale de forma natural, tú no quieres que te memoricen. Y luego también hay problemas de tipo incluso curricular. Y hay uno, por ejemplo, que afecta a nuestra materia, que a mí me sorprende mucho, ¿no? Y es, a ver, nosotros tenemos muchas materias relacionadas con emprendimiento, pero estas materias están dirigidas a alumnos de sociales. Ahora, ¿qué pasa cuando tú estás? A mí me pasaba cuando estaba elaborando los libros, me ponía a contactar con un montón de pymes y empresas y buscaba que fueran todo pymes de gente muy joven, ¿no? Vale, ¿qué te encuentras? Que el 80% de los emprendimientos son ingenieros, es de gente de ciencias, que no ha hecho emprendimientos en su vida, ¿sabes? Es decir, que aprendes primero que lo relevante para emprender no es estudiar emprendimiento, sino es saber hacer cosas. Y también te das cuenta de que, claro, que en todo caso deberíamos dar emprendimiento a los de ciencias y a los de sociales, enseñarles a hacer cosas, ¿sabes? Yo me acuerdo de una chica que estaba en sociales, de humanidades, una chica que había montado una pyme en Andalucía de utilizando IA a hacer traducciones de manuales para máquinas industriales, ¿no? Entonces la chica esta, de forma milagrosa, había tenido herramientas tecnológicas para montar una pyme y ya venía de filología. Pero es una excepción absoluta. En el 80% de los casos es gente de ingeniería, que no ha hecho emprendimiento en su vida, pero está montando todas las empresas, ¿no? Entonces, no han pensado eso. No han pensado eso cuando han diseñado el currículum. ¿No se han dado cuenta? ¿Entiendes? No es tan difícil darse cuenta de eso. Es una cosa empírica. Es que no evalúan de forma empírica, no miden nada de lo que hacen. ¿Sabes? Entonces, pues ya, bueno, en fin, que tiene impacto, claro que tiene impacto, pero casi siempre para mal. Totalmente de acuerdo contigo. Yo veo muchísimos podcasts de emprendedores, mientras hago deporte, una o 2 horas al día suelo verlo a la semana, y el perfil siempre es ingeniero. Es decir, casi siempre es un perfil técnico, lo que tú dices. Y después, lo que tienen es que después aprenden muy rápido los rudimentos de economía por su dominio de las matemáticas. Si te ha pasado como a mí de dar la misma materia de economía en un grupo de ciencias que uno de sociales, pues en ciencias es como si fueran con esteroides. Explicabas lo que era la pendiente a una velocidad, enseguida cogían las curvas de oferta y demanda, la elasticidad, ¿no? Y lo que explicaba en 10 minutos en un grupo bueno de ciencias, me llevaba 3 horas en el de ciencias sociales. Estoy generalizando, pero era así muchas veces. De las pendientes, esta veis la cuesta y tal, ¿no? Y igual que los porcentajes. Yo cuando empecé a dar clase a 24 años y dije en segundo bachillerato, ¿cuál es el 10% de 100? Yo pensé que me tomaban el pelo porque era joven. Estaban a decir 47, 200, ¿no? El 10% de 100. Y claro, es un tema que tú dices que es importante. Esa mente de decir, vamos a enfocar economía, emprendimiento a sociales, ¿no? Y aquí viene también la siguiente pregunta. Yo siempre he peleado, he hecho propuestas al ministerio, a administraciones, de que hubiera una materia de economía para todos. O sea, y aparte, personalmente, es que estaba cansado de dar lo mismo al mismo grupo en segundo bachillerato. Fundamentos de gestión, economía de la empresa. O sea, las mismas materias a los mismos alumnos durante años. Los mismos que estudiaban iniciativa emprendedora en tercero la ESO, iban a cuarto, iban a primero, iban a segundo y estaba Dios hasta el gorro, éramos los chicos, pero eso. En cambio, el otro 75% del instituto no pasaban por el aula, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la asignatura de economía que tú diseñarías para cuarto de la ESO obligatoria para todo el alumnado, para todas las modalidades? Bueno, hay que decir que la LOMLOE, pues está formulada de forma tan abstracta y genérica, tanto a nivel de criterios como de competencias, da mucha discrecionalidad en realidad. No sé si pretendiendo o sin pretender, pero creo que pretendiendo. Da mucha discrecionalidad a los profesores que elaboren sus propios contenidos o las editoriales para personalizar los materiales, ¿no? Eso no nos pasaba antes. Tú antes cogías la legislación y estabas viendo el libro, básicamente, delante. Sí, sí. Pero ahora no. Entonces, claro, realmente, ahora sí que tenemos la oportunidad, eso, mira, puede ser una virtud, porque en un mercado competitivo esto da más margen de maniobra que son materiales adaptados a su realidad y a la realidad del aula y a sí mismo, y a su forma de dar clase. Entonces, a mí la actual materia de economía y emprendimiento no me disgusta, me parece bien. Sí que en general siempre me enfocaría más las herramientas, o sea, haré un poco más énfasis en el uso de herramientas y en vincularlas al mundo real, vincularlas a la empresa, vincularlas, pero ya te digo, hoy en día una editorial puede hacer eso con sus materiales didácticos en el ámbito del aula.
sea que bueno. Claro, Pero sí, estoy de acuerdo contigo, realmente debe ser transversal. Sí. Debe ser a todos los alumnos que pasan. También el tema después es el asunto de el enfocarse al profesor, porque el profesor es el prescriptor. Es decir, yo puedo hacer el libro que me encantaría a mí tener, pero claro, desde el punto de vista de la empresa, tienes que ir al 90% de profesores, ¿no? De hecho, me acabo de acordar ahora un libro que sacaron, igual hace 7 o 8 años, fue un profesor, no sé si era de Madrid, pero era basado en economía de primer bachillerato, en economía austríaca, ¿no? Y que, claro, fue tachado de neoliberal por muchos compañeros, etcétera. Yo no voy a entrar a valorarlo, ¿no? Pero sí me parecía un libro hecho con rigor, ¿no? Pero ya de entrada, es decir, ese enfoque de economía austríaca ya provocaba un rechazo sin leerlo en una gran parte de lo que eran los compañeros de especialidad, ¿no? Entonces sí que las editoriales tienen margen para, dentro de lo abstracta, que es la LOMLOE, que es la ventaja que tiene, pero después también, claro, tenemos que enfocarnos a lo que es el público objetivo, ¿no? Y esta asignatura nueva, formación y orientación personal y profesional, cuarto la ESO LOMLOE. Han echado pestes muchísimos profesores, pero claro, al final nos han dado atribución docente y eso son horas. Cuando sale una ley nueva, lo primero que miramos los departamentos es cuántas horas gano, cuántas horas pierdo. Y después ya haré lo que sea en clase, ¿no? Entonces, ha sido un currículo que yo pensé en hacer un libro de texto y lo deseché porque, ya te digo, lo leía. También me cogí un momento que no tenía muchas ganas de escribir, ¿no? Pero, ¿cómo fue el reto a adaptar? Tú tienes un manual de referencia, debe ser ahora mismo el manual de referencia en España, el más grau gil de esta asignatura, formación y orientación personal y profesional. ¿Cómo fue el reto de adaptar este currículo que muchos decían que era más de psicólogos o de saber qué, que de economistas, adaptarlo a la realidad de un aula y a la realidad de un profesor de economía que es el que va a impartirla principalmente? Entonces, Abelardo, cuéntanos un poco. Mira, bueno, aquí dos cosas. Bueno, en primer lugar, a mí cuando vi el currículo de la materia me encantó, porque siempre pensé que debía existir una materia de introducción a la vida adulta, de transición a la vida adulta, que nos enseñara todas esas herramientas que nosotros aprendimos después, cuando empezamos a trabajar, ¿sabes? Sí. Entender qué se hizo una retención, una exposición, cómo había que casarse, qué pasaba, qué había que hacer en la seguridad social, cuando teníamos que depositar, qué era eso de la convocatoria, no sé, es que, ¿sabes? Un problema en la comunidad de vecinos, que teníamos que pedir permiso, que había que hacer, si había un problema con el jefe en el trabajo, a dónde teníamos que acudir, o sea, todo lo que tuvimos que aprender nosotros, por nuestra cuenta, tenía que haber una materia en secundaria, me parecía elemental, que tenía que haber una materia en secundaria que te lo explicara, ¿sabes? Hasta diferenciar una consejera de una concejalía. Es que las herramientas básicas de la convivencia cívica legales no se enseñan. O sea, no sabemos ni qué registros había. O sea, de repente aprendías una cosa que era el registro civil, otro el registro mercantil, otro, no sé, el registro de la propiedad inmobiliaria. Entonces, a mí que hubiera materia que explicar todo eso me parecía básico. Ahora, llega al currículo y no se sabe a qué tipo de profesores va. Claro. Al principio se planteaba si este iba a dirigir a profesores de filosofía, ¿sabes? Y decías, vale, ¿qué currículo para los profesores de filosofía, para los de economía o para los psicólogos? Realmente eso fue difícil. Y de hecho nosotros en la propuesta nuestra, los dos primeros unidades están más dirigidas a un perfil de profesor de orientación o de filosofía y luego ya son perfiles más de economistas, ¿no? Y de hecho ahora que sabemos que este libro lo están dando economistas, nuestra idea es adaptar un poco esas dos primeras unidades más al perfil que finalmente está dando la materia. A mí la materia me encanta. ¿Te gusta, sí? Hay profesores que lo han planteado como una especie de orientación 2, que me parece un error completo, una tutoría 2, me parece un error completo. Esto es una asignatura para aprender instrumentos, conceptos que vas a utilizar por el resto de tu vida. Y que si no los aprendes ahora, pues que te lo va a enseñar te contarán tus padres, tus tíos, aprenderás de mala manera, ¿vale? Pero es eso. Qué interesante. Y así es como o sea, que te gusta la asignatura. Bueno, pues sí, es interesante. Otra cosa... Sí, yo creo que siempre pensé que tiene que existir esta asignatura. Yo veía también como siempre pensé que debía existir una asignatura. Un tipo de introducción al derecho, algo así, claro, pero es quizá demasiado particular, algo como tú dices, más global. Porque igual la introducción al derecho... Más práctico. Sí, por ejemplo, mucho más práctico. No es una introducción al derecho porque a lo mejor cuestiones jurídicas, hombre, tienes que a lo mejor diferenciar un reglamento de una ley no te viene mal, o diferenciar lo que es, ¿sabes? Pues un consejero, un concejal, lo que decíamos antes, es importante. O sea, los diferentes niveles de administración, o distinguir, pues yo qué sé, tienes un problema civil, ¿qué haces? ¿Tienes un problema con tu vecino con la antena parabólica? ¿Qué haces?
Sí, sí. Pero si luego tienes un problema con tu trabajo, ¿a dónde acudes? ¿No? Entonces ahí tienes una serie de vías jurisdiccionales que tienes que conocer. Es un problema con el instituto, tienes un problema con la administración, ¿qué haces? ¿No? Entonces ahí entran cuestiones del derecho, sí, pero a un nivel práctico, ¿sabes? A un nivel, vale, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Es muy, ¿Cómo muy, funciona? Básicamente, ¿cómo muy funciona esto? interesante. Una cosa que has comentado que para mí es uno de los motivos del éxito de McGraw-Hill. McGraw-Hill es mi competencia, y no me pagan nada por decir lo bien que funciona McGraw-Hill, es el hecho de que estabas comentando en la revisión. Claro, a diferencia de otras editoriales, recuerdo que hace 10 años estaba casi a la par en ventas con SM, que eran muy buenos libros de Cabrera, siguen siéndolo, pero claro, McGraw-Hill tendéis a hacer una revisión a los 2 años, o a veces incluso se adelantan, ¿no? En cambio, el resto de editoriales, incluido la mía, otras, mucho más grandes, evidentemente, la mía es muy modesta, mantenemos los libros 4, 6, 8 años sin tocar, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, quizá tú crees que uno de los éxitos de McGraw es esa retoque o ajuste a las necesidades a los 2, 3 años. ¿Cómo ves esto? Bueno, de eso no estoy tan seguro, porque los retoques siempre tienen que ser mínimos, porque tú al final te vas a encontrar con no puedes encontrarte con libros que sean incompatibles en el aula, ¿sabes? Puedes encontrarte con que los niños tengan 2 versiones del libro y que el profesor vaya a hacer una actividad, vaya a trabajar de epígrafe y se encuentre con que está leyendo cosas diferentes. Entonces, pero sí que tener un cuidado tremendo. Claro. Sí que se intenta mucho. Para el libro de FOB me preguntó, ¿sabes? Alfredo, el editor de economía, el editor jefe, me preguntó, ¿qué revisor quieres? Y yo lo dije sin dudar, yo quiero un revisor de psicología. Mándame el revisor de todos los libros de psicología de la editorial, ¿no? Entonces, sí, y luego se hacen 3 revisiones del libro completo. Yo creo que el proceso se intenta depurar antes, pero luego los cambios a posteriori tienen que ser mínimos, porque es complicado eso, ¿no? Claro. Hay que evitar porque tiene que mantenerse además a nivel legal en algunas comunidades hasta 6 años el mismo libro, todo esto, ¿no? Pero el hecho ya de que sean pocos o menos cambios, el hecho de plantearse, bueno, ¿cómo va el libro, no? Porque el resto de editoriales lo sacamos y además como hay que imprimir grandes cantidades para que sea rentable, ¿no? Pues se tiende a no mirar hasta que llega el momento, ¿no? Qué interesante lo del revisor de psicología, claro, porque ahí era donde tú notabas que necesitabas más ayuda. Claro. Muy. Sí, evidentemente, claro, yo me miré todos, lógicamente, pues, mi padre es catedrático de filosofía y yo antes de empezar a escribir sí que me miré que todas las herramientas básicas, digamos, todos los epígrafes básicos que vamos a dar, todo el proceso que te conté antes, cómo se explican en otros países, cómo se enfoca cada... Y luego siempre mencionar las fuentes, claro. Cuando en el libro de FOB nos vas leyendo, pues según el psicólogo, no sé qué, tal, pues siempre mencionando las fuentes de lo que estás contando. Porque tú al final, nosotros no somos creadores en el sentido de estar inventando teorías económicas nuevas. Entonces recogemos, tratamos de expresar de una forma didáctica y expresiva y significativa modelos y ideas que han planteado otros, ¿no? Entonces, eso, citar siempre las fuentes. Interesante. Y por último, hace pocos años te tocó ser tribunal de oposiciones en Asturias, de secundaria, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias notaste cuando tú sacaste plaza? Ahora, entiendo que tú hiciste cambio de especialidad, ¿no? De música a economía. Sí. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto, el proceso era en música, supongo que sería muy particular, ¿no? Pero en general en el proceso, ¿qué diferencias notaste de este año de tribunal a cuando eras opositor? Bueno, el proceso ha cambiado por completo, como sabemos todos los que opositamos en los años 90, ¿no? Es que no tiene nada que ver. Es que te pasabas un mes entero estudiando, tenías 2 pruebas con 2 bolas, la escrita de 4 horas, la exposición oral de 1, en la que la didáctica tiene un papel mínimo y realmente te centrabas en acabas la carrera y te pones a estudiar otra vez todo lo que habías visto. Y realmente es cuando aprendías. De hecho, lo que te dabas cuenta es, madre mía, he terminado la carrera, pero a mí me pasaba, ¿no? Es que yo no he interiorizado esto. O sea, realmente no lo he comprendido. No, los chavales no terminan la carrera habiendo asimilado de una forma madura y de una forma... No los tienen integrados. Todo lo que han aprendido durante la carrera. Eso lo hacías durante la preparación. Eso no ha desaparecido. Porque ahora hay que preparar, si quieres optimizar tus probabilidades de aprobar,
te van a dar muy poco tiempo para escribir, 2 horas en vez de 4, te han quitado la prueba oral de 1 hora, y realmente no te interesa preparar 70 temas, te interesa preparar 20 o 25, ¿no? Para maximizar tus posibilidades, ¿no? Entonces, ha cambiado por completo. Ahora los opositores gastan muchísimos recursos, por ejemplo, en tratar de mejorar su puntuación en la fase de concurso, ¿no? Por ejemplo, buscar qué máster hay en La Rioja que sea baratito, que les dé el punto y que sea fácil. Y hay toda una industria que se ha generado alrededor de al opositor, bueno, la familia del opositor, en muchos casos, ¿no? Primero tienen que hacer el máster, quitándola horas que pone el aula, realmente su percepción es que no aprenden absolutamente nada, y salvo a familiarizarse con la terminología de la ley didáctica que hay en ese momento, sabiendo que como se distraiga mucho se la van a cambiar, y luego pues en la carrera de los másteres para sacar los puntos y de los cursos. Al final es dejar dinero, es toda una industria a costa del opositor. Entonces, antes, yo trabajé de preparador también de música, no de de economía también estuve preparador al principio antes de entrar en la Carlos III, pero de música estuve más tiempo, y de música tú decías, tú veías tus alumnos, decías, bien, o sea, estos 3 opositores van a sacarlo, estos 2 no. Oye, no te equivocabas, acertabas. Ahora no es tan fácil. Ahora realmente hay mucho más riesgo, porque ya depende mucho menos ni de cómo te expreses, ni de cómo des clase, ni de lo que sepas. Hay muchos más factores que son... Porque la posición es una competencia, pero hay veces en el tribunal, la posición es el concurso es mucho más importante. Se ha añadido un factor de aleatoriedad. Y depende un poco de la comunidad. Hay comunidades en las que quedan plazas desiertas, también, y comunidades en las que llegan al baremo 3 por plaza. Entonces, por ejemplo, en Galicia suelen quedar plazas desiertas, el examen de economía suele ser durísimo, y aprueban cada año chicos y chicas sin experiencia, 0, ¿no? Y otras comunidades, en cambio, pues acaban 4 por plaza, sumando lo que tú dices de los puntos, ¿no? Yo eso de los puntos de los cursos, yo lo eliminaba por completo, porque ya no es en las oposiciones. Cuando tengo que hacer cursos para seseños y cuestiones así, al principio te apuntas al típico curso que organiza la consejería o lo que sea, pero te están ahí 3 meses pidiendo 80.000 cosas online, que te quita mucho tiempo. Entonces coges, entras, pagas 20 euros online, me apunto de curso de Word y de Excel para docentes. Hice un tipo test sin leer el curso, o sea, en 3 minutos, plin, pagué 20, 30, no sé, 150 horas. Entonces, claro, yo al final, pues claro, a nivel personal, pues me aprovecho de cómo está el sistema, prefiero pagar 20 euros que no estar 3 meses ahí con unas historias, pero claro, eso no debería contar ni para diseños ni para una oposición. Lo mismo con los másters. Es un tema porque yo estoy convencido que el 90% de la gente que hace estos máster y cursos, como he hecho yo, no has aprendido nada. Hay un 99,9% de aprobados. Eso está por internet. Hay gente que comparte plantillas y tal. Entonces, yo eso lo desechaba totalmente, ¿no? Pero bueno, lo eliminaría. Pero bueno, eso ya no depende de nosotros. De los porcentajes, de los opositores que se han presentado en economía cuando estabas de tribunal, ¿tú qué porcentaje dirías que estaban realmente bien preparados? No para ser profesor, que tú y yo tendríamos otros criterios, sino para optar a sacar una plaza en el proceso. ¿Qué porcentaje? Nosotros dejamos plazas desiertas también, ¿sabes? Entonces, porque había nota, en mi tribunal había nota mínima en el examen práctico y la mayor parte de opositores no llegaron. Entonces, no es que fuera un examen práctico. Los opositores tienden a subinvertir en el examen práctico y a sobreinvertir en el tema o en aquellas partes que ellos creen que pueden de alguna forma controlar mejor su resultado. El opositor, como sistema más inseguro acerca de... El opositor necesita invertir tiempo en preparación para sentirse tranquilo y tal. Y como la parte práctica... Yo sé, por ejemplo, que tú tienes unos materiales increíbles para preparar la parte práctica y en ese sentido ayudáis muchísimo a los opositores, ¿no? Pero un opositor que no tenga esos materiales no sabe bien cómo enfocar la parte práctica, tiende a subinvertir en ella, ¿no? Y generalmente es la parte práctica la que le toca. Es como, el tema te puede dar la plaza, ¿no? Pero la práctica generalmente te echa de lo. Eso es general en toda... Y bueno, en general, eso sí. En general, de una forma un poco genérica, ¿no?
En general suele pasar eso, sobre todo en comunidades. Creo que el mínimo debe estar en todas, que es 2,5 para hacer media. Lo que hay diferencia entre comunidades, hablo de memoria. Por ejemplo, Castilla y León pondera 60% el tema, 40% la práctica. Galicia es al revés. Creo que Madrid, de memoria hablo, creo que pondera 70% la práctica. O sea, no solo es mucho más dura, sino que pondera el 70%, ¿no? Y claro, lo que pasa con el tema es que te sacan 5 bolas y tú, si has estudiado 20 o 25, tienes que tener muy mala suerte que no te toque, y muy mala suerte no puedes escribir algo decente, aunque no sea un tema similar, ¿no? Pero claro, la práctica, llegas allí, te ponen un ejercicio que no sabes, un monopolio, no sabes, o sea, es que sacas un 0 al momento, ¿no? Entonces el riesgo es mucho mayor. Y dejasteis plazas desiertas. ¿Dabais 2 opciones en el práctico A y B, o había una única opción? No sé si recuerdas esto. Había opcionalidad, sí, había opcionalidad. ¿Y como opcionalidad? Sí. Había opcionalidad entre... Sí, había opcionalidad. No recuerdo bien, yo creo que era que pueden elegir alguna... Eran tantas preguntas en total, ¿no? O sea, pero sí, tenían opcionalidad. Curioso. Pues fíjate, porque plazas distintas en Asturias, que además suele haber bastantes candidatos y demás, curioso. ¿Y cuáles fueron los errores más frecuentes que tú detectaste en las oposiciones a nivel de tema, de práctica y de didáctica? Mira, a nivel de tema, el error más frecuente es de dificultad, de interés y de relevancia. Es decir, primero, opositores que te cuentan un tema que es correcto, pero está a nivel de segundo bachillerato. Entonces, si no me vas a contar nada que no sepa, o sea, no me vas a contar nada que no sepa un alumno de segundo bachillerato, puede dar clase al alumno. O sea, veamos, luego de relevancia, que te da interés. O sea, tú estás opositando para contar historias a alumnos, para comunicarles de forma, pues, el tema también es una clase. El tema también tienes que comunicar algo que me capture mi interés, que capture mi atención, que me diga, ostras, qué bien que te he escuchado. Entonces, hay que dejarse de tópicos, hay que aportar cosas al tribunal, hay que tomarse eso como un ejercicio de docencia, ¿no? Sí. Hacia el tribunal. Y luego también es interesante vincularlo con temas de actualidad, temas de realidad, ¿sabes? Con realidad de empresas, con realidad de economías nacionales, de lo que sea, depende del tema ya. Eso en el tema. Luego, en la práctica, el error crítico es lo que decíamos antes de subinvertir. Es muy importante tener buen material de lo que ha caído en los exámenes prácticos en esa comunidad autónoma y en otras, para orientarte e invertir el tiempo suficiente. ¿Sabes? También conocer las preguntas específicas de carácter práctico que suelen caer, ¿no? En esa comunidad. Y luego en la unidad, mira, yo creo que si realmente das una clase y presentas unos materiales que al tribunal le gustaría quedárselos, le gustaría quedarse con ellos, y de hecho consigues que se los queden, psicológicamente te han aprobado ya. Porque si tus materiales y tu clase es válida para ellos, ya estás aprobado, ¿no? Sí, señor. Entonces, hay cosas un poco también de... Mira, yo el consejo que daría a todos los opositores, el más importante, sería, antes de opositar, vete a ver posiciones. Vete a Madrid, vete a Galicia, vete donde quieras y tírate 10 días viendo opositores. Y luego mira las notas. Y vas a aprender de una forma que ningún preparador te puede explicar lo que diferencia un buen opositor del que no es un opositor exitoso del que no es. Yo lo hice con música, yo empecé a Galicia, de hecho, y aprendí en gallego y según llegué tuve que me puse a cantar una canción en gallego, que imagínate que ustedes estos son. Pero me quedé pues eso, una semana en Orense viendo exámenes. Oye, nada fue tan valioso como eso. Luego me fue, muy bien las posiciones después en Castilla-La Mancha y Andalucía. Nada puede sustituir eso, esa experiencia. Hacedlo. Y luego, si por ejemplo, en la práctica eso de yo sé que la escuela, creo que ahora ya no sé si sigues llevando la escuela esta preparación o no, José, pero sé que vuestro material es muy bueno. Seguimos y actualizándolo porque cada año es más diverso lo que cae en los exámenes prácticos, en los temas, por comunidades. La práctica cada año tienes que ajustarla porque de repente parece que nunca ha caído pues en A de estadística y de repente caen 2 comunidades ejercicios de estadística, ¿no? En economía y demás. Y, por ejemplo, en los temas, he estado ahora 3 o 4 meses empezando a renovar el temario entero, introduciendo todo de manera transversal, inteligencia artificial en el temario de economía.
pero basado en papers, ¿no? Y en papers relevantes, porque hay tal publicación, entonces tienes que estar continuamente ajustando, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, es muy buen consejo el tema de ver el proceso. De hecho, lo ideal es lo que tú dices, ya, vete, porque además son audiencias públicas. A veces sabes que hay acuerdo entre opositores de que nadie entre a ver a Barcelona. Es un acuerdo absurdo, es decir, así no tienes vergüenza, no, es que es mejor ir a verlo, la transparencia, y aprendes hasta a fijarte lo que hace el tribunal. Y de hecho el tribunal estaría más atento, probablemente, si hubiera público y tal, ¿no? Pero sí que es un consejo muy bueno que das. Y de hecho, a veces me dice un opositor, acabo de empezar, no voy a presentarme. Digo yo, preséntate, porque simplemente conocer el proceso que es, el rollo que es los formularios de darte de alta, la paga de tasas, ir allí, no saber que tienes la sede en Oviedo hasta 15 días antes, que no tienes hotel, que llegas y no hay sitio a aparcar. Es decir, lo que es conocer el proceso en sí te da mucha experiencia de que cuando llegas la siguiente vez, para ti es algo ya que tienes ya, digamos, adquirido, interiorizado, y no gastas energía en cómo es el llamamiento, ¿no? En cambio, pues el consejo que me parece muy bueno. Mira, yo nunca lo había pensado, incluso el ir a otras comunidades, que puedes ir al oyente a los actos públicos. Donde sea. Sí, muy interesante. Y otro tema que tenía que apuntado era la ortografía. Fíjate, ha habido muchísima polémica este mes en Andalucía porque han suspendido a muchos andaluces en secundaria porque han endurecido los criterios. En Extremadura, este año, han sacado el criterio de evaluación una guía que indicaba a los opositores. No es la misma abreviatura página pag. Que es válida, que las de emoticonos, XQ, las de WhatsApp. O sea, tenían que avisarles previamente de que no metieran abreviaturas de WhatsApp porque era falta de ortografía. Entonces, ¿qué opinas tú de la ortografía y si tuvo importancia cuando fuiste a tribunal de cara a las notas? ¿Qué importancia pudo tener? Yo creo que... Bueno, yo creo que te encuentras con más problemas de expresión escrita y de sintaxis, expresión escrita, que de ortografía. Nosotros no vimos tantos problemas tantos fallos ortográficos, pero sí bastantes docentes que no se expresaban correctamente, que no eran capaces de sintetizar sus ideas, o donde había a lo mejor un párrafo en el que mezclaban dos conceptos y uno de ellos lo pasaban al siguiente, o sea, no había una claridad expositiva. Era un porcentaje de opositores, que sí que pues me preocupaba más eso que los problemas de ortografía, que me parecieron menos importantes. Interesante. No sé si me respondiste a la pregunta o yo me despisté, que era ¿qué porcentaje crees de los que se presentan en muchas comunidades de los inscritos? Nada. El 30-40% no aparece en el examen. 30-40% no aparece. Entonces tú, de los inscritos, 1000 apuntados a Asturias, ¿qué porcentaje crees que es competitivo para sacar la plaza? Yo creo que es un 20% más o menos. Yo siempre decía, mira, o sea, a lo mejor si hay una plaza para 14 y tú te has esforzado, pites contra otros dos. Sois 3. Los demás realmente no han preparado, no han estudiado, más o menos como es una media, y luego depende mucho en diferentes comunidades, pero puede depender del tribunal, de la comunidad, pero así como regla general, uno de cada 5 se va a preparar en serio. Coinciden más o menos. Y entonces ahí coincide más gente de tribunal con esa percepción, un quinto aproximadamente en diferentes comunidades. Y después, del resultado de un opositor, ¿qué porcentaje crees que con el sistema actual que es preparación y suerte o circunstancias? Es decir, ¿qué te asegura la preparación? ¿Qué porcentaje? Cuando sobran plazas, cuando hay algún tipo de, o sea, por ejemplo, lo que nos pasó en tu proceso, tanto tu proceso como el de mí, ¿no? Quedan plazas desiertas, porque el examen de práctica era relativamente duro, y ves que chicos que han terminado la carrera recientemente, pero que se han preparado muchísimo, que vienen unos materiales increíbles y tal, y sacan la plaza, te da una gran satisfacción, en realidad, ¿no? O sea que si no llegamos a un proceso de concurso, es relativamente difícil que una persona que se ha esforzado mucho y que te dé un material como muy creativo, con mucho talento, no sé, claro. Porcentajes es difícil. Es importante conocer al tribunal. O sea, una cosa que debería hacer cualquier opositor es
cuando salgan los nombres de su tribunal, como dicen los jóvenes ahora, stalkearlos, ¿no? Creo que se dice así, ¿no? Buscarlos en Google y empezar a ver un poco de qué tipo de personas son, ¿no? Son más mayores, han opositado recientemente y entonces a lo mejor le van a dar más importancia a todo el tema terminológico de OE, son mayores y van a esperar otra cosa, ¿no? Exactamente, ¿alguien ha publicado algo? ¿Qué temas les interesan más? Porque si algún miembro del tribunal que le interesa más y tú puedes llegar a aprovecharlo en tu exposición, ¿sabes? A lo mejor puedes llegar a conectar con él. O sea, creo que el opositor debe conocer al tribunal antes. Sí, es un consejo. O sea, hay elementos que pueden reducir. Es un consejo, sí. Porque además puede pasar incluso, imagínate, tú estás de tribunal y yo veo que está publicada la programación didáctica que has hecho para tu instituto, ¿no? Entonces, hay información que es pública, claro, otra, ¿no? A veces buscas y no encuentras nada, de ninguna del tribunal, ¿no? Depende un poco quién te toque, ¿no? Pero sí que mirarlo es una información muy interesante, ¿no? Y las rúbricas, ahora están ahí los tribunales a veces con cientos de hojas de rúbricas y todo esto. Entonces, mi pregunta es, ¿teníais rúbricas? Imagino que sí. ¿Hasta qué punto eran detalladas? ¿Y hasta qué punto la nota sale de la rúbrica? O yo digo, este es de un 8. Al final, la rúbrica refleja el 8. Bueno, a ver, la rúbrica te orienta, pero una posición es una competición. Es una competición. Al final, en cualquier proceso de oposiciones, el tribunal va ajustando las notas en función de lo que se encuentra. Incluso no es infrecuente, de hecho es frecuente, que una primera nota, después de acabar la mañana o los 3 días, sea revisada. Porque se van ajustando los criterios. O sea, la rúbrica te orienta, pero no te delimita con precisión el nivel que esperas tener. Y luego también hay un proceso de comunicación de los miembros del tribunal. Hay miembros del tribunal que pueden conocer más el tema que otros y pueden ejercer un cierto más de liderazgo a la hora de establecer cuál es la vara de medir, o sea, que las rúbricas orientan, pero la oposición es una competición. Es una competición que el opositor tiene que intentar ganar, tiene que destacar, tiene que salir sobre los demás, ¿vale? Nunca van a poner tu nuevo a todo el mundo. Entonces, muy interesante. La rúbrica sí. Porque a veces lo de destacar, a veces me encuentro opositores que dicen, no, es que quiero destacar en la didáctica, voy a innovar, voy a ir con unas gafas 3D a no sé. Es decirte que a veces lo de querer destacar demasiado, hay que... No, tiene que tener un propósito. Tiene que tener un propósito. O sea, no tiene un propósito docente, sino es por algún motivo. Si no hay propósito, es arrogancia. No claro, lo que pasa es que a veces la frontera es fina, ¿no? Yo he visto programaciones maravillosas que al final pues han sacado una nota mediocre y otras programaciones súper grises, pero muy, muy sujeta a lo que es la realidad del aula, los ejercicios típicos de clase y demás, sacar buenas notas, ¿no? Que a veces el artificio, pues los tribunales son profesores reales. Que lo que al final tú tienes que dar una materia, es como contabilidad. Hay profesores que están haciendo raps de contabilidad, sopas de letra de contabilidad, crucigramas de contabilidad, pero al final para hacer un balance tienes que practicar clasificación, ¿no? Activo, pasivo, neto y construirlo. Entonces, claro, que hasta qué punto quiero destacar en esto, pues que no es tan claro lo que es destacar, ¿no? O qué hay que hacer para destacar, ¿no? Y para ir terminando, tú, ¿cómo ves el papel de la administración y los tribunales? ¿Ves que es un proceso ordenado, un proceso bien estructurado, la información, la comunicación? ¿Cómo ves esto, el proceso de lo que es la constitución de los tribunales de oposiciones y lo que es el proceso de oposiciones de secundaria? Pero eso es algo que nos aprende. Bueno, eso es algo que nos aprende y que aprendes sobre la marcha cuando te toca. Entonces, bueno, nada, es normalmente siempre hay alguien que tiene más experiencia que tú y te enseña cómo es el proceso. La formación es escasa. Tú, si eres vocal, típicamente tienes una reunión previa en el que el presidente del tribunal o un compañero te informa, ¿no? te pone un poco de situación, lo que puedes esperar y qué es lo que tienes que hacer. Y bueno, más o menos funciona. No es perfecto, bueno, pero funciona. Lo bueno que tiene educación comparado con otros ámbitos, yo que tengo gente que se presenta a sanidad, otras administraciones, es que aprueban la oposición, dan 2 años para que salgan las notas, el baremo, otros 2 años para coger plaza. Aquí lo bueno que tienes es que acabas en julio, agosto y el 1 de septiembre estás como funcionario en prácticas, ¿no? Un instituto, ¿no? Que es un proceso
yo creo que debe ser el más ágil en la administración entre los que yo conozco, ¿no? Que es, funciona rápido, pumba, y ya se acabó, ¿no? Y para terminar, el sistema de acceso docente en la actualidad, ¿tú qué cambiarías? ¿Cómo lo mejorarías? Bueno, volvería a la idea que comentamos antes, de que cuando acabamos la carrera, eso me pasó a mí y creo que la mayoría de los compañeros, cuando acabas la carrera no tienes bien asimilado. Presumir que por haber hecho la carrera realmente dominas la materia es mentira, es falso. Eres demasiado joven, no has relacionado unas cuestiones con otras, te falta madurez. Es muy importante, yo creo que es muy importante que el proceso de oposición vuelva a ser exigente desde el punto de vista técnico. Es que hay que tener un nivel de asimilación de la materia muy por encima de lo que explicas, para poder explicarlo bien, de una forma significativa, de una forma integrada. Y si luego encima quieren que hagamos actividades por ámbitos y por proyectos, necesitas profesorado que tenga un buen nivel de cultura general, ¿no? No te puedes meter en un proyecto de, no sé, de reciclaje y ciclo del carbono, ciclo del agua, lo que sea. En fin, necesitas más contenidos transversales. Pero bueno, básicamente, un proceso que sea más exigente desde el punto de vista de técnico, desde el punto de vista de dominio de tu especialidad. Y luego la parte de pedagógica, que sea más práctica, que sea dar una clase, ¿sabes? Que sea a lo mejor que te den una unidad didáctica que la expongas, ¿no? Algo más práctico. No correrse, ¿sabes? No dedicar meses y meses y meses a dominar una terminología que dentro de 4 años va a cambiar y que va a haber que rehacer por entero y que no sirve y no ayuda a dar clase. A mí jamás, a ningún profesor en su sano juicio le ha ayudado nunca, jamás. Pues muchas gracias por tu tiempo, Abelardo. Ha sido un placer y que disfrutes lo que queda del verano.